su servidor Jorge Aguiñaga. Qué bueno es poder verles nuevamente, estar con ustedes en un programa más. Y hoy, bueno, pues estamos haciendo una transmisión simultánea desde mi fanpage, pero también desde la página del territorio metropolitano. Con lo cual, bueno, pues esperamos que todo lo que el día de hoy se va a estar hablando, el tema que estamos abordando, pues sea un tema informativo para aquellos que son padres, ¿por qué no? También para aquellos que son docentes y sobre todo, pues para aquellos que amamos y buscamos la verdad. Y bueno, citando las palabras de nuestro Señor Jesús, Él decía, solamente la verdad nos hará libres. Así que en medio de esta búsqueda de la verdad, bueno, pues ha habido algo que se ha estado generando en las últimas semanas, una información que ha estado corriendo a través de redes sociales, TikTok y todas las plataformas digitales. Y esto tiene que ver, bueno, pues con el nuevo material, los nuevos libros de texto gratuitos que se estarán entregando ya en unas cuantas semanas a todos los estudiantes de primaria y secundaria. Pero bueno, como este tema no siempre, o más bien no me gusta tratarlo, o no me gustaría abordarlo yo solo, vamos a invitar, o estamos invitando en esta ocasión a un amigo, el cual, bueno, pues ya está conectado, mi querido Braulio. Braulio Esquivel, él está conmigo, él es historiador, él está también actualmente, está terminando sus estudios en Derecho, pero también, bueno, pues como docente se ha dado a la tarea. De hecho, en las últimas semanas he procurado estar viendo ahí sus en vivos, muy recomendables, que se ha dado a la tarea de estar analizando los libros de texto y ha estado analizando el contenido de cada libro de texto, con lo cual, bueno, pues estoy invitando. Así que, querido amigo Braulio, qué bueno que estás conmigo. Aquí andamos ya listos. ¿Cómo estás, mi Jorge? Buenas tardes a todos los que nos ven, noches ya. Sí, efectivamente, bueno, maestro, no docente, pero maestro por ahí en administración pública. Nos gustan estos temas sociales y qué interesante es precisamente conocerlos, como tú bien lo mencionas, en un tema, sí, de interés público, pero más de interés personal. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, o bueno, la mayoría o los que compaginamos con el tema de la familia, pues es importante conocerlo, ¿no? Entonces, atinadamente lo comentas y pues vamos a desarrollar para que aquí a la gente que nos ve pueda sacar algo pues, de consumo personal, ¿no? Así es. Quisiera comenzar hablando un poco acerca de la educación en México. La educación en México, bueno, de entrada, pues todos sabemos que sí ha estado muy rezagada, demasiado rezagada, yo diría. Incluso si pasamos un poquito a los tiempos de don Porfirio Díaz, la educación fue un punto importante para poder de alguna forma poner un cierto control o un cierto freno al avance de la población, al avance, al conocimiento de la misma gente, ¿no? Recordemos un poco que don Porfirio Díaz utilizó 3 medios de sometimiento. Uno de ellos fue las Fuerzas Armadas, 2 fue el asunto de la educación. De hecho, se cuenta que el 95% de la población en México en ese periodo pues era analfabeta. Y otro tenía que ver con la parte de que lo que los campesinos o los obreros ganaban, se los entregaban como en vales, los cuales estos tenían que ser intercambiados en las casas de raya, y el 40% de ese dinero era enfocado a víveres, a comestible, pero el otro 60% era enfocado a vicio, ¿no? Alcohol, tabaco. Entonces, curiosamente, pareciera que ese asunto histórico, pues ha dejado mucho rezago dentro de la historia y dentro de la educación en México. Hablando un poquito de estadísticas, me di a la tarea de encontrar algunas de ellas, y por ejemplo señalan que en el 2022, en mayor porcentaje de las niñas acuden a una institución educativa con un 94.1%, y los niños el 93.5%. Ahora, a niveles de Latinoamérica, curiosamente, a niveles de Latinoamérica, México, en cuestión de lectura, de matemáticas y de ciencias, se encuentra en los siguientes lugares. De 78 países evaluados en Latinoamérica,
En lectura, México se encontró en el 54, en el lugar número 54. Está muy abajo. En matemáticas, en el lugar 61. En ciencias, en el lugar 57. O sea, estamos por debajo de la media, literal. Esto obviamente sí te deja pensando que hay una gran deuda con la nación en respecto a la educación. Y quisiera entrar de lleno con la primera pregunta. Y yo sé que en este tema y en este asunto tú ya has hablado un poco más profundo del tema y lo has señalado. Así que, Braulio, la primera pregunta en respecto a este tema es: ¿se cumplieron con los procedimientos correctos para poder hacer la evaluación de los libros, de la información que debía de tener los libros, de cómo se iba a distribuir, de qué manera se tenían que publicar? O tú crees que, o tú has investigado en lo que has analizado, tú consideras que ha faltado algo? ¿Tú cómo ves el tema? Definitivamente no, Jorge. Fíjate que es muy importante lo que mencionas. Bueno, primero a nivel histórico ya comentaste lo que sucede o lo que ha pasado al transcurso de los años, pero efectivamente no se cumplió con el procedimiento correcto constitucional como lo marca la ley y demás. Pero no solamente la Constitución, sino la Ley General de Educación. Entonces, a ver, mucha gente se preguntará, bueno, ¿en qué no se cumplió? ¿O por qué ustedes afirman que no se cumplió la ley? ¿O cuál es el método, el procedimiento para afirmar que no se cumplió con la ley? Primero, quiero decirte que efectivamente hay consejos, Jorge, dentro del tema educativo, y que para tú sacar una propuesta de una, se puede decir, reforma en materia de educación para los libros de texto, pues hay precisamente varios o varias personas a las que tienes que consultar. Entre una de ellas es los maestros, efectivamente. Se dice que hubo varias asambleas. Y la otra son a los padres de familia. También tienes que consultar a los directivos, a los administrativos y etcétera. Eso compone el cuerpo de maestros. Pero ahora, fíjate que hay un asunto ahí importante que me salta, porque estarán de acuerdo que este asunto afecta no solamente, o bueno, afecta aunque sea para bien o para mal, a pueblos indígenas y afromexicanos. Con base en la Constitución, mi querido Jorge, en el artículo 2, los afromexicanos y los pueblos indígenas tienen los mismos derechos. Y si tú haces una reforma, una iniciativa o cualquier asunto que tenga que ver con pueblos indígenas y demás, tienes que consultarlos. No lo digo yo, lo dicen los tratados internacionales de la OIT, a los que está suscrito precisamente México. Inclusive, en el artículo 69 menciona cómo deben de ser estas consultas, que deben de ser de buena fe y etcétera. Entonces, en resumen, este tema educativo va a trastocar a los pueblos indígenas y a los afromexicanos, que están reconocidos en la Constitución, que tienen derechos y demás por sí mismos. Pues sí, porque los libros van a llegar a todos ellos, ¿no? Van a llegar a los pueblos indígenas. Entonces, tú a ellos cambiarles los libros de texto gratuito sin haberlos consultado, de entrada ahí ya estás cometiendo un acto de omisión. Por lo tanto, estos libros se vuelven inconstitucionales o anticonstitucionales. ¿Por qué? Porque no se les consultó de entrada, a los padres de familia, ¿sí? Que eso ya tiene que ver con un tema general, pero particularmente no se le consultó a los pueblos indígenas y afromexicanos, por supuesto, que tienen los mismos derechos y las mismas garantías en la Constitución, y son reconocidos como tal por la Constitución, que tienen derecho al autogobierno y demás. Bueno, ese es otro asunto, pero en el asunto educativo ha habido muchas controversias que se han resuelto por la Suprema Corte de Justicia, en donde le dan el favor a las comunidades indígenas y a los afromexicanos cuando una ley no se les consulta, cuando hay alguna iniciativa, cuando hay alguna reforma, o cuando hay inclusive un cambio que los afecte a ellos, y más no digamos en el tema educativo. Entonces, por lo tanto, no se les consultó, es una de muchas, por lo cual se vuelve inconstitucional. Entonces, de alguna manera está violando ciertos tratados, como tú comentabas, por ejemplo, los internacionales, y en este sentido, pues está yendo incluso en contra de la
de estos grupos, porque también son importantes, ¿no? Los afroamericanos y en este caso también grupos que están, grupos indígenas que pues, también son importantes dentro de nuestra nación. Ante ello, qué curioso es ver, ¿no? Un panorama en donde pareciera que el tema se está yendo de filo, pero que hay estos pequeños huecos que aún necesitan cubrirse o que no se cubrieron desde el principio. Entonces, ¿tú crees que esto pueda afectar en alguna cuestión o crees que pueda generar algún problema ya al establecerse estos libros y dejarse estos libros ya en el nivel educativo? Pues de entrada ya hay un problema, Jorge, amigos que nos están viendo, ya hay un problema. ¿Cuál es el problema? En Michoacán, ok, sí se van a introducir los libros, pues obviamente porque tenemos un gobierno que asume o viene directamente desde la federación, es el mismo color de este lado, desafortunadamente. Michoacán sí se van a repartir los libros, el Estado de México sí se van a repartir los libros. Por ahí mencionaba algunos estados donde no se van a repartir los libros, porque metieron una controversia constitucional, ley, recursos de amparos, por ejemplo, y tumbaron totalmente pues la reproducción de estos libros. Inclusive no solamente no se van a repartir, mi querido Jorge, no hay fecha para que se repartan, van a utilizar los libros anteriores. Entonces, ¿sí se puede meter una controversia constitucional? Claro. ¿Quiénes la pueden meter? Pues no solamente gobernadores, no solamente diputados, no solamente alcaldes, también podemos los ciudadanos y también podemos los que practicamos la fe cristiana. Es donde está mi pregunta y mi interrogante, mi querido Jorge, y a todos los que nos están viendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad cristiana o qué se está implementando para meter recursos inconstitucionales? Porque todo, siempre he dicho, y lo digo con mucho respeto, se trata obviamente de alternativas, pero si otros estados lo están haciendo desde el gobierno, no quiere decir que solamente la Constitución dice que todos los gobiernos pueden meter recursos, en este caso recursos legales, ¿no? Como lo es un amparo indirecto a un juez de distrito. También lo podemos hacer los cristianos, también lo pueden hacer las iglesias. En las iglesias hay muchos abogados. Entonces, si se crea un colegio de abogados, Jorge, es una propuesta que también podría ser interesante. Cristianos, podríamos hacer muchas cosas que van directamente a donde se toman las decisiones, ¿sí? Y que podemos tumbar este tipo de reformas y otras más que inclusive nosotros no estamos de acuerdo. ¿En cuanto a qué? Pues bueno, basta decirlo, ¿no? Ahí tenemos también muchos temas de género, tenemos muchos temas que afectan a los niños en temas de género, tenemos los temas de familias homoparentales, que muchos no estamos de acuerdo, etcétera. O sea, muchas cosas que se pueden meter recursos y que obviamente tenemos baraja donde cortar. Entonces sí va a generar polémica, mi querido Jorge, porque en unos estados, en 8 estados de la República, no se van a repartir estos libros de texto gratuito, obedeciendo a las resoluciones que ha dado la Corte, pero además lo que han dictado los jueces de distrito. Y en otros estados, pues sí se van a repartir estos libros, pero todavía podemos hacer algo, ¿no? Claro. Lo que tú el panorama que me estás marcando y que nos estás dando a entender y a conocer es pues que de alguna manera se está dividiendo nuestro país otra vez, ¿no? Este asunto educativo está generando una división, aquellos que sí lo van a promover, aquellos que no. Pero creo que algo que puntualmente tú acabas de señalar y que es correcto, necesitamos hacer algo. Y es de ahí de donde voy a llevarte a la segunda pregunta, que tiene que ver precisamente con este material. Yo sé que tú también ya estuviste revisando el material, al igual que yo también estuvimos ahí revisando, leyendo, viendo incluso hasta los dibujitos ahí, ¿por qué no? Pero la siguiente pregunta va enfocada a esto. ¿Consideras que el material que se está entregando contiene algún sesgo, tanto político como ideológico? O sea, ¿crees que la información está sesgada? ¿Crees que el material educativo está sesgado en relación a lo que tú revisaste? Jorge, mira, es que muchos, bueno, dirán que es un tema político, que nosotros como iglesia debemos de tomar una postura política a favor de un partido u otro. Creo que eso es inclusive hasta ilegal, que un líder o incluso en la misma iglesia se promueva política
a favor de un partido u otro. Exacto. Efectivamente, nosotros tenemos la libertad de asociación, ¿sí? Desde esa perspectiva, yo te puedo mencionar que estoy a favor de algo, pero tampoco me puedo fanatizar en decir que tengo la razón absoluta, mi querido Jorge y amigos. Pero como iglesia, como líderes o como inclusive que compaginamos con la fe, sí es importante que tengamos un criterio de qué partido político promueve ideas contrarias a lo que nos dicta, en este caso, el mensaje de Jesús, ¿no? Que yo sí veo a un Jesús que, por ejemplo, no hubiese discriminado a nadie por ningún asunto, ¿sí? Así es. Y al contrario, o sea, lo arroparía, le diría, le daría el mensaje de salvación y etcétera. Pero tampoco veo a un Jesús permisivo, ¿no? O sea, tampoco veo un Jesús que diga, ok, tú piensas esto, pues yo lo voy a adoptar, ¿sí? Y ahí nos confundimos bastante, porque muchas veces piensan que, o pensamos que estar en contra de algo, pues es ese pecado, pero también piensan que o pensamos muchas veces equivocadamente que debemos de responder a intereses políticos solamente por tradición o demás, cuando no es verdad. O sea, tenemos que responder a intereses políticos y a gobernantes que vayan acorde con nuestra fe. Entonces, desde ese punto de vista, mi querido Jorge, pues efectivamente estos libros de texto gratuito, que la gente vea, que la gente observe, que la gente los lea, nosotros ya nos dimos a la tarea de leerlos. Lo que les podemos decir es que efectivamente vienen mensajes ocultos de que, y ustedes chéquenlo, en la portada, en la presentación del primer libro de primaria, chéquenlo, verifíquenlo, no esperen a que los libros lleguen a su casa y vayan a decir, wow, pues ya me llegó el libro y esto no, y empezamos a orar hasta por los libros, mi querido Jorge. Así es. Y no, ¿qué va a suceder? ¿Con qué se van a encontrar? En la presentación ya hablamos de diferencias sexuales que existen. Ojo ahí, ¿eh? Un niño de 6 años, inclusive, mi querido Jorge, no es solamente para primaria y secundaria, ¿eh? Es también para los niños de preescolar, de escuelas. Entonces, en la presentación ya viene de entrada una historia que nos quieren introducir como alguien que luchó por las causas sociales y demás, y que estuvo defendiendo la libertad de expresión y que por eso lo asesinaron. Viene un personaje que es español, que lo meten y lo introducen en esa historia para que la sociedad crea que la libertad de expresión se tiene que justificar adoptando las preferencias sexuales a nivel general, ¿sí? Pero pues nos tratan de decir que a un niño de 6 años le tienes que decir que acepte que hay preferencias sexuales distintas en su escuela, que acepte desde muy chico que existen personas que no tienen género, por ejemplo. Ya viene la palabra todos en la presentación y dirán, es un invento, léanlos, ahí viene. Ya está, ya. Lo que nos viene y lo que nos manifiesta es que hay personas con preferencias sexuales distintas, y no quiere decir que por ello nos afanemos a lo que ya mencionamos, a fanatizarnos y a discriminar a la gente. Pero no tenemos por qué aceptar esas ideas, y menos que un niño de 6 años, ¿cómo le explicas tú que hay preferencias sexuales dentro de su salón? ¿O cómo le explicas a un niño de 6 años o 5 años que no existen géneros? Y que él puede ser niña, puede ser niño, puede ser un caballo, puede ser un perro, o puede ser... lo que quiera ser. O sea, eso es lo que en 20 años Y digo, las personas tienen derecho a hacer lo que consideran, pero los niños de 6 años es donde deben de tener la libre personalidad, porque es una ley que existe sobre la libre personalidad de los niños, y no que a sus 20 años ellos ya piensen que eso es el mundo en el que vivimos, y por lo tanto ellos pues pueden escoger lo que ellos decidan, ¿no? Exactamente. No, y es peligroso, Braulio, es peligroso considerando que un niño de 6 años es un pequeño que no tiene todavía, no está ampliamente madurado, no tiene todo el conocimiento pleno para tomar decisiones. De hecho, los neurólogos, y lo he comentado y señalado ya en otras ocasiones, los neurólogos señalan que del primer día que nace hasta los 3 años de vida, el niño ha desarrollado solamente el 80% de su cerebro, y el otro 20% del cerebro se termina de desarrollar hasta los 21 o 22 años,
que curiosamente tiene que ver precisamente con este tipo de cuestiones, ¿no? La madurez, la toma de decisiones, la responsabilidad, el intelecto, o sea, todo eso se va desarrollando hasta esa edad. Entonces, de pronto, ponerles información tan delicada, que obviamente, como por ahí dicen, el libro de texto solamente es una guía, pero supongamos que de pronto hay un maestro que es afín a cierta tendencia, a cierto estilo de vida, obviamente pues va a remarcar más el asunto ideológico, va a remarcar más la preferencia sexual, va a remarcar más cierto favoritismo hacia su opinión, y entonces, aunque pueda ser una guía, el material queda con como una bomba de tiempo para el pequeño que la va a recibir. Entonces, digo, creo que esto que tú estás comentando es muy importante que los padres de familia lo entiendan. Sí, y a ver, ahí va un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué en los libros, en lugar de mencionarnos que o introducirnos con una historia de una persona o un personaje de España que murió defendiendo la igualdad y los derechos y demás, no estamos peleados con que la gente tenga derechos, pero ¿por qué en los libros, en la presentación, no mencionan pues que efectivamente hay diversidad sexual? Eso no lo vamos a poder callar, no lo vamos a poder tampoco ocultar. Es lo de hoy, ¿no? Pero que los niños tienen la libertad de elegir, ¿sí? ¿Por qué no nos introducen con esa historia? Tú, reconocemos que existe una diversidad sexual, tú tienes la libertad de elegir, ¿sí? Nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieras respecto a este tema de la sexualidad, ¿sí? Entonces, la cosa cambia, ya no es adoctrinamiento, te están introduciendo a que tú pienses, a que tú elijas y a que tú analices las cosas. Pero si de entrada te encapsula y te encierran en un término que es totalmente palpable y visualmente entendible, en donde te quieren dirigir hacia que tú aceptes como persona y que tú posiblemente puedas ser en un futuro una de ellas, eso ya es algo totalmente distinto, Jorge. Entonces, no solamente es en este asunto, ¿no? O sea, tiene que ver con un tema ideológico de más. Ustedes observen, y a veces se dirá como un chiste, pregúntenle a sus pastores que están en otros países, a sus líderes, cómo se vive en Venezuela, cómo se vive en Cuba, cómo se vive en Nicaragua, cómo se vive en Belice, cómo se vive en otros países, o sea, donde tenemos esta izquierda radical, ¿sí? Esta izquierda radical. No me crean a mí, yo no estoy hablando de ningún partido político, aquí no estamos hablando de ninguna postura política, estamos guiándonos conforme a la fe, y si la fe, ustedes pregunten, si la fe concuerda con la ideología de esa extrema izquierda y demás que se da en Latinoamérica, adelante, ustedes pueden adoptarla y pensar, ¿sí? Pero es muy importante que conozcamos, que sepamos qué es lo que o cuándo se había visto antes. Antes era un tabú mencionarle a los niños pues cómo se hacía una relación sexual para que un niño naciera, ¿no? Y ahora ya no es eso, ya lo vemos como nada, ¿no? A comparación de decirles que en una familia, ¿cómo le explicas que puede haber un hombre y otro hombre criando a un niño, o puede existir una mujer y una mujer también? O sea, el concepto de familia pues prácticamente se ha desdibujado, y bueno, o sea, tampoco quiere decir que eso sea lo ideal o lo razonable, ¿no? O no tenemos la verdad absoluta, sin embargo respondemos a algo, y ya lo he mencionado muchas veces, ¿no? Sí, de hecho, es curioso, y o más que curioso, es complicado en el sentido de que ahora lo que nosotros como padres posiblemente habíamos tratado de llevarlo muy relajado, muy tranquilo, o tratar de hablarlo de una manera, pues entendiendo la edad del pequeño, hoy se va a estar dando la información a manos llenas. Y yo lo que estoy viendo detrás de esto también es el hecho y el deseo de hipersexualizar a nuestros niños.
porque una infancia hipersexualizada, una infancia con una visión de la sexualidad más abierta, pues obviamente queda a merced de los carniceros, queda a merced de aquellas personas que pues obviamente puedan aprovecharse de eso para sacar pues un beneficio propio, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay otra parte en donde sí necesitamos ser cuidadosos y necesitamos entender que esto no tiene que ver, en nuestra postura, no tiene que ver con un tema político o tirarle a un partido en particular, sino que esto tiene que ver con la convicción que tenemos primeramente por nuestra fe, pero segundo, también tiene que ver con lo que nosotros como padres debemos estar cuidando. Son nuestros hijos de quienes estamos hablando. No estamos hablando de cualquier otra persona, estamos hablando de los que son nuestros hijos, los que nos han sido dados para poderles cuidar, para poderles brindar todo lo que se necesitan para que ellos sean felices. Pero si los dejamos a la intemperie, si los dejamos a expensas de todo esto que se les va a brindar, híjole, yo creo que hay un gran cargo de irresponsabilidad ahí que necesitamos, pues en verdad, tomar nuestro papel en serio para poder actuar. Y creo que ahí es hacia donde yo quiero enfocarme en la siguiente parte de este programa. Braulio, consideras que aún como padres de familia, podemos ejercer algún movimiento, alguna acción para que esos libros no sean entregados a nuestros hijos? ¿Y qué podemos hacer? Jorge, mira, una de las acciones que yo he visto que se han hecho o que podemos o que se pueden tomar como ejemplo en las iglesias y demás, por ahí en Zitácuaro o en la iglesia Filadelfia hay una escuela precisamente de aprendizaje donde los niños se forman desde pues, de muy pequeños y demás, precisamente dadas las circunstancias que a mí me parece lo correcto desde esta perspectiva, ¿no? Que a veces pues se presentan y se manifiestan este tipo de actos de nivel gubernamental y que a veces es difícil controlarlo, entonces optan o ellos optaron, no de ahorita, no resultado de esto, pero lo que sé o lo poco que sé, la verdad no estoy muy enterado del asunto de cómo funciona en esencia o a fondo, pero sí cómo funciona sustancialmente. Y se brinda educación a niños, educación desde muy pequeños, con un tema de inglés y demás, pero además se les enseña valores cristianos y demás. Eso yo creo que podría ser una propuesta que podría adoptar la iglesia, ¿no? Esa es una vía, una ruta rápida. O sea, a futuro, hacer todos los trámites que la SEP solicita y ponerle escuelas cristianas. ¿Sí? Implementar escuelas cristianas. Tenemos la infraestructura, por ejemplo, en MISPA, mi querido Jorge, pues también hay infraestructura, ¿no? Para también solicitar este tipo de escuelas. Considero también que en algunos otros lugares tenemos la infraestructura y demás. Ahora solamente falta el tema legal, el tema de adecuarlo, pues obviamente con todos los permisos y demás. Esa podría ser una vía de escape que podemos tomar inclusive con una misión y visión, incluirla en el tema educativo, y que puede ser a corto, mediano y largo plazo. Y sobre todo que nos va a estar dando resultados, ¿no? Pues obviamente también que no todos, porque eso me decía, no todos van a tener acceso a este tipo de escuelas, porque cuesta recurso, cuesta también materiales, es una educación a final de cuentas privada, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con las personas que no, pues a veces que cuentan con la canasta básica, a veces que están en esas cifras de extrema pobreza que está en México, que ya se elevó a más de 60 millones de pobres, que apenas si ganan el mínimo o demás, ¿cómo van ellos a enviar y que comparten la fe y que compaginan la fe? ¿Cómo van ellos a enviar a un niño a una escuela privada, ¿no? Donde no se les enseña esto. Pues ahí tenemos la garantía individual de la libertad de asociación, Jorge, marcada en la Constitución. Entonces podemos asociarnos. Ahí es cuando necesitamos líderes que nos puedan ayudar a agrupar a la gente. No se trata de hacer una revolución, no se trata de tomar las armas, no se trata de tomar la escuela y no dejar entrar a los maestros y empezar a hacer ese tipo de prácticas que si bien nos somos llamados a ser revolucionarios, no son las formas.
Lo que debemos de hacer es tratar de concientizar a través de qué, pues de dar el mensaje como ahorita lo estamos haciendo, y que los líderes nos ayuden a juntar a un pequeño grupo y que ese pequeño grupo comience a trabajar, Jorge, repito, con las autoridades correctas, en este caso con los abogados, y que podamos implementar juicios de amparo. Por ahí les daba un muestrario de un juicio de amparo, inclusive a veces no se necesita, pues bueno, un magistrado o alguien en temas de procedimientos pues que vaya y que impulse el asunto, ¿no? O sea, sino nosotros mismos podemos pedir a lo mejor alguna asesoría gratuita que existen también ahí en algunos programas, y podemos impulsar el asunto, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que podemos hacer, organizarnos de esta forma, concientizar a la gente. Ya mencionaba la misión y visión que podemos tener a futuro, pero también en el tema legal es importantísimo, porque si ya en 8 estados impugnaron el asunto y que se van a sumar más, pues ¿por qué no impugnar el de nuestra escuela? Se ha habido Claro. casos, impugna el de una escuela, no tienes que impugnar el de todo el estado. Con una sola escuela que tú impugnes y demás, en esa escuela no, o que metas un recurso, en esa escuela no se van a repartir los libros y se va a tener que trabajar bajo otro esquema, el tradicional, ¿no? Entonces Así ese es. es el asunto. Exactamente. Sí, sí, sin duda, yo creo que aquí lo que falta es un poquito más de organización. Y ¿por qué no? Incluso decirlo, Braulio, que se pierda el miedo, ¿no? A veces se tiene demasiado miedo en respecto a, es que no quiero que me cataloguen como revoltoso o peleonero, pero en realidad, pues vuelvo otra vez a insistir, ¿no? Estamos hablando de nuestros hijos y en el caso de aquellos que tenemos hijos, pues sabemos lo importante que son para nosotros, ¿no? Creo que desde ahí parte todo, ¿no? Desde la importancia que tú le das como la importancia y el valor que le das a tus hijos, desde ahí vas a tener las acciones y la movilización, ¿no? Si eres una persona que obviamente pues eres, como dicen por ahí, un padre tibio, pues obviamente te va a dar lo mismo que pase este libro, que sigan escuchando canciones ahí de Bad Bunny, que sigan viendo programas ahí en Netflix que los contaminan, o sea, te va a dar exactamente lo mismo. Pero si tú eres un padre responsable y tienes una paternidad y una maternidad responsable, yo creo que vamos a tomar estas acciones de decir, como ahorita tú nos comentabas, ¿sabes qué? Bueno, pues vamos a coordinarnos, porque yo creo que en cada estado y en cada escuela, por lo menos debe haber unos 3 4 5 10 padres de familia que están al pendiente de estos temas y que no están tampoco de acuerdo, ¿no? Cuando yo ahora que he estado hablando de este tema, me he dado cuenta que sí hay varios padres de familia que están en la misma posición y que están en la misma postura. No estoy de acuerdo que estos temas se le enseñen a esa edad a mi hijo. Está bien que se les hable, pero en su debido momento y de la manera correcta, ya con una madurez mental y emocional en su vida. Entonces yo creo que aquí es importante esto que tú nos comentas. Y bueno, pues solamente me quedaría, ya para ir cerrando este programa, hacer una última pregunta, Aurelio. Y esta tiene que ver con qué consejo como padres de familia tú puedes aportarle, aún más de lo que ya nos has brindado, a los que nos están escuchando. Sí, mi Jorge, mira, a veces, bueno, obviamente como padres tenemos muchos errores, ¿no? Tampoco no somos aquí un programa de consejería, ¿no? En ese aspecto. Así es. Vamos de dar las herramientas y demás para que los padres que en este tema o en este asunto están preocupados por la educación de sus hijos, y es a donde yo me quiero abocar principalmente, pues que no tengan miedo, efectivamente. También hay gente que no nació para alzar la voz. A veces nos escondemos detrás de cámaras porque no nos gusta salir y demás. Habrá unos que sí nos gusta, habrá unos que sí nos interesa este asunto, y también es válido. O sea, no es un tema que uno vaya a juzgar o vaya a criticar a alguien que no, pues prácticamente dice, bueno, no sé cómo, o la verdad a mí no me gusta, pero pues si hay algo, llámenme y por ahí yo ahí estaré presente. Y pues el consejo es ese, o sea, que cada quien haga lo que en su corazón, en este caso, sienta, que Jesús ponga en su corazón lo que cada quien quiera para sus hijos. A final de cuentas, repito, las herramientas están,
Aquí hemos hablado de muchas de ellas o varias de ellas, ya les pasamos el contexto, ya les mencionamos lo que se viene a futuro, ya les mencionamos que hay 8 estados que no van a requerir estos libros y ya también les mencionamos que no esperen a que les llegue el libro y se sorprendan y vayan a decir, pero ¿por qué les están enseñando esto? Y que luego culpamos a los menos culpables, que son los maestros, ¿no? Claro. Entonces, no tienen nada que ver en esto, es un tema efectivamente que viene desde un sistema el cual actualmente gobierna y que los maestros a veces son los menos culpables, ¿no? Ellos solamente hacen lo que es su trabajo. Entonces, para finalizar y para cerrar es eso, pongámonos con más interés en los temas públicos, quitémonos esa venda de los ojos que muchas veces mencionan que quien está en política o quien practica la política o esto a veces ni siquiera tiene que ver con política, pero quien se involucra en el gobierno y demás, pues que son cosas del diablo, que son cosas a esos extremos y demás, porque recordemos que los grandes gobernantes de la tierra pues fueron gente tocada por Dios y eran gobernantes, ¿sí? Así Y es. eran gente que gobernaban. Entonces, hay gente que tiene diferentes ministerios, a lo mejor habrá gente que hay ministerios para la música, para llevar el mensaje de Jesús, hay ministerio de mujeres, o sea, hay muchos ministerios. Yo considero que este es uno de ellos también. Entonces, pues aprovechémoslo, explotémoslo y desde nuestra circunstancia, pues también entendamos que no podemos cambiar el mundo, ¿sí? Pero sí que podemos cambiar por lo menos el rumbo de lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Así es, así es. Solamente, bueno, pues para finalizar, quiero aquí saludar a Brenda Maca, también a Cristina González, Leo Miranda, a Ciudad del Carmen, hablemos de Juan Carlos Salazar, a Mimi, Jaime Juárez, y bueno, pues a cada uno, a Leti de Aguiñaga, Samuel Bautista, y cada una de las personas que estuvo participando, estuvieron aquí conectadas. Como les comentaba, pues fue más un programa en donde nos estábamos enfocando en respecto al contenido de estos libros. Tocamos temas, obviamente, como lo señaló Braulio, que pues no es que quisiéramos, sino que es el contenido del libro, ¿verdad? Y el contenido del libro, pues sí tiene un sesgo político, tiene un sesgo ideológico, que está contenido y que está ahí metido. Entonces, lo único que nos queda es, bueno, pues como bien nos sugería Braulio, es actuar desde nuestra trinchera, hacer lo que nos corresponde y pues nuevamente, como lo decíamos, ¿no? Recordar que son nuestros hijos. Braulio, algunas redes sociales en donde se te pueda localizar, se te pueda contactar. De hecho, quería pedirte si nos puedes mandar nuevamente el link, esa liguita que nos mandaste en el conversatorio o en el enlace que tú tuviste en lo personal, en este video que hicimos. Sería increíble para que la gente que quiera descargarlo pueda verlo y pueda utilizarlo. Pero igual, tus redes sociales, ¿en dónde podemos localizarte para poder conocer un poquito más de estos temas que tú pues estás hablando constantemente? Ya estás, mi George, pues ahí a la Fiscalía General del Estado. Estoy como Braulio Esquivel, ahí seguido voy a subir asuntos de estos. Me falta un programa, mi Jorge. Tengo 3 ya, que he hecho 3 en vivos. Voy por el cuarto y el quinto, pues va a haber un invitado. A ver si ahí me acepta la invitación o a ver quién le entra, para que seamos varios. Pero va a Sí, haber un estaría quinto. genial, ¿eh? Y después voy a sacar más en vivos para hablar de asuntos que obviamente tienen que ver con la afectación de algo que no posiblemente sea en tema educativo, pero pues ojo que ya se vienen reformas que van a afectar de igual forma pues a los que son partidarios de la fe cristiana, ¿eh? Entre uno de ellos es que ya por ahí también se viene el tema de la legalización de algunas sustancias, también se viene el asunto de las familias homoparentales más fuerte que nunca, los matrimonios igualitarios, no podemos detener eso, pero repito, para las futuras generaciones sí lo podemos hacer, ¿sí? Cada quien es Perfecto. libre después de los 18 años a decidir lo que guste, pero para las nuevas generaciones y adoctrinamientos, ahí sí podemos poner un freno, ¿vale? Así es. Gracias, Raúl. Gracias por tu tiempo, gracias por este espacio que pues nos diste en tu agenda. Sé que también estás haciendo varias actividades. Y bueno, para aquellos que nos ven, pues recuerden seguir pues enlazándose con nosotros. Estamos trabajando desde el área de incidencia pública y social, desde el territorio metropolitano y bueno, pues desde la fanpage
como Jorge Guiñaga Salazar, en donde también hablamos pues de todos estos temas ideológicos que hoy pueden estar afectando a nuestros hijos. Por mi parte ha sido todo. Gracias por su tiempo. Síganos ahí en redes sociales y bueno, pues nos vemos en el próximo enlace. Bye bye.